Nos enlazamos con el abogado penalista Carlos Caro, justamente por este tema del señor César Inostroza. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Doctor, primero, por favor, si nos puede decir qué pasa ahora ya que el pedido ha sido enviado ya al Reino de Bélgica. ¿Qué tenemos que esperar al respecto? ¿Y cuánto tiempo también? Claro, lo que se ha dado paso es a la primera etapa de la extradición, porque como sabemos, el señor Inostroza ya tenía una extradición concedida por el Reino de España hace algunos años, y el momento en el cual ya se tenía que ejecutar, se volvió a fugar, es decir, se ha fugado dos veces, del Perú y de España. Aparentemente está en Bélgica, y es en Bélgica donde habría sido ubicado, y desde donde se está pidiendo en este momento nuevamente el inicio del proceso de extradición. Y esa extradición inicia donde el juez supremo de investigación preparatoria, que puede dictar conforme a la ley un pedido de extradición con mandato de detención. Y ese mandato de detención tiene que ser obviamente ejecutado, validado por la autoridad belga. Es decir, el juez peruano no tiene ningún poder en el extranjero, tiene que ser esto convalidado por las autoridades belgas, y si la autoridad belga dicta el mandato de arresto, el señor Inostroza, en tanto sea hallado, en tanto sea encontrado en Bélgica, podría ser arrestado, y en ese periodo de tiempo se tendría que correr con el trámite de la extradición para que la Corte Suprema complete el pedido de extradición activa y el Poder Ejecutivo dicte el pedido de resolución también de extradición activa. Todo esto se deriva a las autoridades de Bélgica para que Bélgica pueda hacer el análisis correspondiente y eventualmente puedan extraditar al señor Inostroza. Todo este trámite por parte de las autoridades peruanas, si es que el señor Inostroza es hallado, tendría que ser de inmediato, 60 días en promedio, que es lo que podría durar un arresto con fines de extradición. Y si estamos hablando de él en libertad o no encontrado, es un proceso que puede durar un año en la parte peruana y en la parte belga otro año aproximadamente. Ahora, al señalar de que el ex juez Inostroza ha fugado dos veces, una del Perú y la otra de España, ¿esto complicaría su situación ante las autoridades de Bélgica? Porque deben tomarlo en cuenta de que la persona está huyendo de la justicia. Por supuesto, ¿no? Porque recordemos que los países europeos son muy pro libertad. En el caso de España, cuando el señor Inostroza se le detuvo inicialmente para extraditarlo, recordemos que el proceso de extradición en España duró bastantes meses y en todo ese tiempo él estuvo libre, cumpliendo su regla de conducta, pero ya en el momento en el cual se iba a ejecutar la entrega, simple y sencillamente desapareció. Con ese antecedente, respondiendo a su pregunta, las autoridades belgas podrían mantenerlo bajo arresto de manera permanente, como pasó con Toledo en Estados Unidos, mínimo un arresto domiciliario o uso de grillete electrónico, para que no pueda volverse a fugar por segunda vez y el día en el cual la extradición se tenga que ejecutar sea efectiva y no se vuelva a fugar, como reitero. Ahora, una vez que se haga el proceso de extradición, señala que hay 60 días de promedio en los cuales tiene que presentarse el cuadernillo de extradición. ¿Ese es el plazo que refiere? Claro, conforme a las reglas internacionales, cuando se produce la detención, porque puede ser que se inicie el trámite y nosotros no se haya hallado, pero si él ya fuera detenido de forma flagrante, vamos a decirlo así, hallado en Bélgica y la orden del juez Checkley sea aceptada por las autoridades belgas, el Estado peruano tiene que correr, porque esa detención con fines de extradición no puede ser permanente ni durar un tiempo indeterminado. Eso en la práctica internacional es un plazo de 30 a 60 días a lo sumo. Entonces, en ese caso, el Estado peruano se tiene que sincronizar porque el expediente va a tener que ser traducido a uno de los idiomas oficiales que se utiliza en Bélgica, generalmente el francés, para que el expediente de extradición sea derivado a Bélgica, traducido debidamente, con el trámite en Perú agotado, tanto por la Corte Suprema como a nivel del Poder Ejecutivo, porque recordemos que la extradición tiene una etapa judicial y una etapa política a nivel del Poder Ejecutivo.
Ujú. Ahora, este cuadernillo de extradición se envía a su par de la Fiscalía en Bélgica o a través de Cancillería, doctor. Ese trámite de extradición generalmente va a través de la autoridad judicial correspondiente y por lo general suele ser la autoridad del Ministerio Público o del Poder Judicial según el país del que estemos hablando, ¿no? Ya en los últimos tiempos las cancillerías tienen una intervención cada vez menor porque son trámites de cooperación internacional, judicial. Ujú. Ahora, doctor, los delitos por los que se le investiga al señor Inostroza son tráfico de influencias y organización criminal. ¿Qué pena cabría en todo caso de ser encontrado responsable de estos ilícitos? Sí, recordemos que al señor Inostroza se le imputan varios delitos. El viejo delito de asociación para delinquir, que en su día tenía pena de 8 o 10 años, los delitos de tráfico de influencia que pueden tener pena de hasta 8, y en algunos casos hay imputaciones por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, que pueden tener penas de 8 y hasta 15 años, ¿no? Obviamente no significa que haya cometido todos los delitos, ese es un tema que se definiría recién al momento en el cual él eventualmente sea llevado a juicio y eventualmente condenado. Ahora, ¿son sumatorias todas las condenas? Por ejemplo, 8 y 8, 16 y así sucesivamente. ¿Se hace o es una sola condena de pena privativa de la libertad? Dependiendo, ¿no? Si son hechos separados y juzgados de manera independiente, la ejecución de la pena es independiente, paralela y no se suman. Si estamos hablando de casos acumulados, entonces las penas se pueden sumar con un máximo de 35 según la ley. Ujú. Bueno, ahora habría que esperar que la justicia belga lo identifique, lo pueda poner a buen resguardo para que ya entonces la fiscalía comience a trabajar ya en la extradición. Doctor César Caro, Carlos Caro, perdón, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.